mínima, ¿no? Mínima en la región latinoamericana. Cuando se pasa a la maestría, mejora, ¿no? Mejora la cantidad de, digamos, participantes, ¿no? A nivel de maestría. Y cuando se pasa al doctorado, todavía más, ¿no? Todavía más, ¿no? Este es un resultado interesante, o sea, a nivel de posgrado es un interesante. Pero ahora a esto tendríamos que agregarle qué pasa con los graduados, ¿no? Los graduados se van de la región. Ese es el problema, ¿no? Los graduados no se quedan en la región, ¿no? Hay algunos estudios que nos indican que en el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Las 3/4 partes de la producción universitaria en el Perú no tiene nada que ver con las ciencias naturales y la ingeniería, ¿no? Y de esa 1/4 parte que sí tiene que ver, ¿no? Más de la mitad se va del país, ¿no? Bien. Hay un problema, ¿no? Como todos ustedes conocerán, con la ingeniería en el Perú, ¿no? Yo siempre hago referencia a esta cuestión. Hace 2 años el Diario del Comercio optó por crear una lista de consultores, ¿no? Para diversos temas de la dinámica del país, ¿no? Y el año pasado, me parece que fue a comienzos del año pasado, el Colegio de Ingenieros del Perú sacó en el Diario del Comercio a toda página un reclamo al Diario del Comercio, porque en la lista de consultores del Diario del Comercio no había ingenieros, ¿no? El 70% de los consultores eran abogados, ¿no? Bueno, no quiero cargarme contra la profesión de abogados porque no es el momento, pero sí, si ustedes se ponen a pensar un poco, realmente tenemos esa tendencia, ¿no? Creemos de que el Perú se va a arreglar con leyes, ¿no? Se va a arreglar con abogados en el poder, ¿no? Y no es así, no es así, ¿no? Hay un artículo de este periodista Oppenheimer, ¿no? que muestra que en los países asiáticos es completamente al revés. Es decir, las cúpulas de gobierno, que no siempre son democráticas, ¿no? Casi todos son ingenieros. Casi todos son ingenieros. Y ellos dicen de que hay etapas, ¿no? La primera etapa de leyes está bien, la normatividad debe existir, pero la cosa tiene que seguir evolucionando. Y si se queda allí, pasas después al nivel de los economistas, y si se queda ahí, el país no seguirá su curso, ¿no? Bueno, un poco de esto, me parece, ¿no? Está pasando en nuestro país. Bien. Bueno, entonces decía, ya hemos visto, porque lo han expuesto, así que no voy a insistir mucho, ¿no? Se necesita para el nivel básico, ¿no? Una nueva pedagogía basada en la indagación, ¿no? Que es lo que han presentado todos, ¿no? Que considere los saberes previos, ¿no? Lo han también mencionado, y dentro de saberes previos habría que considerar la cultura ancestral, el conocimiento ancestral de los pueblos peruanos, ¿no? Que no se tome en cuenta para cuando se les enseña algo, ¿no? Eso hay que considerarlo, ¿no? Que hay que tener un enfoque intercultural, ¿no? Que hay que incorporar la ciudadanía y los valores, ¿no? Y que hay que considerar los diferentes mecanismos de aprendizaje, que es este tema de la metacognición, ¿no? Todas esas cosas deben ser consideradas en el nuevo perfil de la educación científica. Y la otra cosa es que no solamente participan los docentes, ¿no? Tienen que participar los científicos, los ingenieros, ¿no? Los empresarios, los expertos en pedagogía y los técnicos en TIC, ¿no? Eso es el nuevo entorno educativo, ¿no? O sea, a veces decimos de que la culpa de que la situación educativa en el Perú esté como está, ¿no? Es de los docentes. No es cierto. No estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos docentes sacrificados realmente, porque nunca, como lo estoy explicando, realmente ha habido un apoyo, ¿no? Una consideración clara de que la educación es un ingrediente básico del desarrollo, ¿no? Y como eso no se da, entonces desvalorizamos a los docentes, ¿no? Y claro, los docentes están así porque es una consecuencia de que no hayamos sabido manejar el problema. Bien, y luego por supuesto, tiene que haber apoyo de las autoridades políticas, ¿no? Hay que darle recursos, ¿no? La educación cuesta, hay que darle recursos, y las autoridades educativas a su vez tienen que comprender estos cambios y apoyarlos, ¿no? Si no, no funciona, ¿no? Esta sería, digamos, aquí difiere un poco de lo que se presentó, ¿no? Es que el acompañamiento debe ser
O sea, lo que yo he visto, he estado hace poco en Francia, justamente visitando colegios que implementan ¿no? Y he visitado colegios urbanos, periurbanos y rurales. Y el esquema es este, es decir, el acompañamiento, o sea, a los docentes los asisten un científico que viene de la sociedad, de las academias de ciencia o de las instituciones científicas de Francia, que va al colegio y hace una estadía de un mes ahí acompañando a un docente para alimentarlo del conocimiento científico. Pero ese se turna con otros que vienen de las ingenierías, ¿no? Que vienen de las ingenierías, que también se sientan para ver los aspectos tecnológicos con el profesor y los acompaña. Y a estos dos acompañantes los acompaña un experto pedagógico que les ayuda a los docentes a diseñar los módulos educativos, ¿no? Las unidades educativas para la enseñanza, para que las clases se produzcan en este nuevo contexto. Y en clase inclusive participan, ¿no? Este acompañamiento a veces se extiende hasta el salón de clase, ¿no? No para interferir con el profesor, sino para ayudarlo a encontrar soluciones a su manera de hacer la didáctica de la ciencia y la tecnología. Una de las cosas que se considera sumamente importante en esta metodología es que los docentes, aparte de este acompañamiento, participen en redes. Por ejemplo, en el caso de la Man a la Pata, ¿no? Existe el portal Indágala. El portal Indágala, que está bajo control de los colombianos, se supone es el irradiador de este método para la región latinoamericana. O sea, se supone que traduce todo el material que existe en Europa al castellano para que esté a disposición de los docentes, ¿no? Ya módulos educativos específicos con experimentos y su desarrollo, recomendaciones para el docente, recomendaciones para los alumnos, etc. Sin embargo, lamentablemente, este portal no ha cuajado mucho, ¿no? Lo hemos visto justamente en esta reunión que ha habido en París hace un mes, ¿no? Y, por lo tanto, a eso habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Y luego, el colegio no actúa solo. El colegio tiene que ser apoyado por el gobierno regional, por el municipio, por el ministerio, por quien corresponda, pero tiene que haber y tiene que tener como socios a universidades, una universidad de ciencias, una universidad de ingeniería, ¿no? Etcétera. Las academias nacionales de ciencias también deben participar del apoyo, ¿no? Las empresas y obviamente los padres de familia. Los eventos, ¿no? Las ferias, las exposiciones, las visitas a museos, tener las facilidades TICs básicas, ¿no? Para poder acceso a internet, acceso a plataformas de educación, acceso a bases de datos, todo este tipo de cosas tiene que constituir el contexto de la nueva educación científica en la educación básica. Bueno, voy a acelerar porque me van a odiar con el asunto del tiempo. Bueno, en el nivel superior la cosa se pone dramática, ¿no? Se pone dramática y creo que me faltan dos láminas, discúlpenme si me estoy pasando, ¿no? Primero, la educación científica tiene que estar basada en la investigación en el nivel universitario, ¿no? En el nivel básico hablábamos de indagación, aquí hablamos de investigación, ¿no? Y debe estar altamente relacionada con el mundo empresarial. Miren que, claro, uno dice, pero un científico no es un ingeniero, ¿por qué tiene que ir? No. La experiencia muestra de que los científicos, lo mejor que se les hace es acercarles al mundo real, que son las empresas, ¿no? Y hacer stage en las empresas es un ingrediente de la formación del nuevo científico, ¿no? Esta recomendación la he recogido de la Conferencia Mundial de Educación Superior, que fue en París el año pasado también, ¿no? La formación de científicos debe incluir estudios humanísticos, sociales y artísticos, es lo que le decía, ¿no? Un matemático de mi época estudiaba solo matemáticas, no sabía nada de realidad del país ni de cosas parecidas, ¿no? Solo se dedicaba a su matemática, eso ya no va, ¿no? Ahora los científicos naturales, o sea, el físico, el químico, el matemático, etcétera, ¿no? Tiene que tener parte de su formación, ¿no? En humanidades, en ciencias sociales y en arte, ¿no? Se debe considerar un alto nivel de internacionalización. Esto tiene que ver, como paralelo con el caso básico de la metacognición, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que el ser humano tiene diferentes maneras de coger, digamos, el conocimiento,
¿no? Y al cambiar de ambiente, es decir, un peruano que está en la Universidad de San Marcos se va, por ejemplo, a la Universidad de Sao Paulo, de ahí se va a la Universidad de Berkeley y se va. Al cambiar de ambiente encuentra, ¿no?, diversos matices y optimiza su aprendizaje. Entonces, la internacionalización, que considera la movilidad de docentes y de estudiantes como un tema importante en la formación, es un tema que tiene que considerar la nueva formación del educador. En mi época de la uni, ¿no?, yo recuerdo que a partir del cuarto año ya nos enviaban. Yo de hecho, mi primera experiencia dando una conferencia, ¿no?, fue en Inglaterra y me enviaron de la uni. Yo recién estaba... Me recuerdo que tuve tremendos problemas porque tenía terror salir a hablar en inglés cuando nunca lo había hecho, ¿no? Pero ese mecanismo de enviar a la gente a interactuar, a ver otra realidad, a reunirse con otros científicos, es parte de lo que se requiere en el contexto moderno, ¿no? También debe desarrollar una alta capacidad crítica. Siempre se ha dicho que el científico se enclaustra, ¿no?, se pone en un cascarón y no ve y no desarrolla, por lo tanto, capacidad crítica. Entonces ahora, en la nueva formación, él tiene que aprender a hacer crítica y autocrítica, por supuesto. Bueno, y los puntos que aquí los he vuelto a poner, que son el respeto al ser humano y a su cultura, el respeto a las diversidades, el respeto a la naturaleza y participar de la difusión y la divulgación científica, que es un problema que resuelve la interacción con la sociedad, ¿no? O sea, muchos científicos no escriben en forma de divulgación, digamos, para que la gente común entienda, ¿no? Y usa su lenguaje, que es complicado a veces y la gente no los entiende. Entonces, esto es importante incluirlo ahora en el nuevo esquema. Pero en el Perú, ¿qué tenemos? Ese sí es un problema dramático, ¿no? El Perú, la universidad, la mayor parte, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Hay excepciones además de universidades que yo aprecio muchísimo, la Cayetano Heredia, la UNI, la Católica, ¿no? Pero son 5, 6, digamos en el mejor de los casos, 10 universidades, ¿no? Sobre 100, no sé cuántas, 115, creo que ya perdimos la cuenta, ¿no? Y ahora con la alta decisión de nuestros abogados y nuestros jueces de que ¿no?, el TC que dice que las filiales valen en el número que se quiera, ya imaginan ustedes cómo está el panorama. Bueno, el problema es que en la Conferencia Mundial de Educación Superior, tenida en París el año pasado, uno de los informes que ellos hacen es que el 98% de las universidades latinoamericanas son universidades docentes. ¿Qué significa que una universidad es una universidad docente? Significa que no hace investigación, que ni siquiera le interesa hacer investigación, que no está en sus previsiones hacer investigación. Por lo tanto, ni tiene infraestructura, ni tiene docente, solamente se dedica a producir profesionales, ¿no? Bueno, ese es un tema que tendríamos que discutir en otro contexto, pero esa es la realidad. Entonces, si hablamos de investigación, ya tenemos un problema, ¿no? Porque en el Perú, como les decía, menos de una docena de universidades raspan por el lado de abajo, ¿no?, el nivel internacional de universidad con investigación, ¿no? Sé que hacen muchos esfuerzos, sé que se esfuerzan por hacerlo, pero estamos por debajo, ¿no? Y como dice CEPAL, ¿no?, en el informe del año pasado, si no hacemos nada, igualito es, ¿no? Lo cual dice que nuestra producción es muy pequeña y encima sin importancia, ¿no? Esto obviamente hay que cambiar y hay que apoyar a las universidades que están haciendo su esfuerzo por impulsar la investigación, ¿no? Aquí en el Perú hay muchas universidades supuestamente de prestigio que no hacen nada de investigación, cero investigación.